Nos acompaña el día de hoy la doctora Brenda Arizabeth Padilla Soria. La doctora cuenta con el título de médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez Palacio. Cuenta con el título de médico pediatra y oncóloga pediatra por el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Soria presentará la ponencia titulada Cáncer infantil y signos de alarma. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de este congreso. En esta ocasión me toca a mí darles una charla. Voy a proceder a poner la presentación. Muy bien. Voy a estar con ustedes por ahí a un ladito. Y bueno, me presento. Soy la doctora Brenda Arizabeth Padilla Soria. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que en lo personal pues me apasiona mucho. Vamos a hablar un poquito sobre el cáncer infantil y los signos de alarma. ¿Sale? Pues vamos a iniciar. Primeramente me presento con ustedes, platicándoles rápidamente. Yo estudié la licenciatura en medicina en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en Campus Gómez Palacio, esa es mi alma mater. Al terminar aquí, decidí hacer la especialidad de pediatría. La hice en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde pues poco a poco me fue llamando la atención esto de la oncología pediátrica y es como decido hacer la subespecialidad también en este mismo hospital. Al terminar el posgrado, pues decido de regresarme acá a La Laguna y actualmente soy médico adscrito del Servicio de Oncología Pediátrica en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 en Torreón, Coahuila. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué decidí darles este tema? Que aparte de que a mí me inspira muchísimo, consideré que es de gran importancia empezar a divulgar esto del cáncer en los niños. La importancia de este tema radica en el hecho de que todo mundo sepa de que el cáncer en niños existe. Y aunque ustedes no lo crean, todavía hay personas, incluso algunos médicos, que desconocen este hecho. La realidad es que actualmente es un problema de salud pública. El cáncer infantil cada día crece en incidencia, cada día diagnosticamos a más niños con cáncer y desafortunadamente es triste saber que algunos médicos, algunas personas todavía dudan de que el cáncer en niños pues exista. ¿Y para qué saber del cáncer infantil? Pues el que nosotros sepamos sobre este tema, sin duda alguna, en conjunto nos ayudará a mejorar el pronóstico de estos niños. Poco a poco iremos desarrollando el tema y nos daremos cuenta cómo si nosotros ponemos un granito de arena, estos niños en un futuro pues van a tener poco a poco mejor pronóstico. Hablando un poquito de historia, esta diapositiva parece un poco tediosa, pero tranquilos, vamos a irnos rápido en esto de historia. Lo que me interesa mostrarles en esta diapositiva es que vean, desde antes de Cristo ya se hablaba sobre la palabra cáncer. Incluso el origen de la palabra cáncer proviene de Carquicos. El término se le adjudica directamente a Hipócrates, quien lo comparó tal cual con el cangrejo de la mitología griega. Y es desde aquí donde el ser humano se empieza a interesar con esta circunstancia tan particular, el crecimiento de tumores. Y en el año 130 a 200 de Cristo, Claudio Galeno es el primero en utilizar el término oncos. ¿Qué significa? El término oncos alude a la capacidad de hincharse. Él observaba que en el cáncer había un aumento de tamaño, entonces él le llamó oncos y de aquí el término oncología.
y es el primero en observar que el cáncer es una enfermedad sistémica, es decir, que los tumores no solamente crecían en el sitio inicial, sino que tenían la capacidad de diseminarse. De 1500 a 1700, el cáncer se trataba exclusivamente con tratamiento quirúrgico. Todos los tumores que aparecían los operaba el cirujano y hasta ahí terminaba el tratamiento del cáncer. Afortunadamente, con el paso de los tiempos, se han podido ir descubriendo diferentes métodos de tratamiento. ¿Para qué? Pues con el fin de ofrecer una mejor y mayor sobrevida a estos pacientes. Actualmente, el tratar a un paciente con cáncer va más allá de una sola disciplina. Intervienen muchas áreas. Ustedes han escuchado de tratamientos con quimioterapia, con radioterapia, el papel importante de cirugía oncológica, incluso podríamos agregar a psicología, nutrición, y este equipo multidisciplinario es el que ha permitido que conforme pase el tiempo, estos pacientes con cáncer tengan una mayor sobrevida y sobre todo un mejor pronóstico a largo plazo. Pasando a la definición estricta de cáncer, pues bueno, aquí la vamos a leer tal cual lo dice la Organización Mundial de la Salud. La palabra cáncer es un término muy amplio que es utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo, cuando las células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes y o se propagan a otros órganos. Tal cual dice la definición. Yo siempre cuando hablamos de cáncer les platico que para que haya cáncer necesitamos solamente de una célula que esté mal, ya sea mal genéticamente, molecularmente, que prácticamente sea capaz de evadir todos los mecanismos de regularización y que esta única célula crezca de manera descontrolada. De ser una célula anormal, en este caso la podremos llamar célula maligna, de ser una sola, empieza a crecer rápidamente y es capaz de prácticamente formar millones de células nuevas que primeramente pues van a dar origen a un tumor localizado. Si estas células se siguen reproduciendo rápidamente, este tumor va a crecer, va a invadir las células adyacentes, tejidos, y va a tener la capacidad de diseminarse. Es decir, que estas células malignas salgan del sitio inicial y se vayan a otros órganos o sistemas a partir de la vía linfática y sanguínea principalmente. Y es así como da origen a las famosas metástasis. Entonces, esta capacidad de que esta célula alocada, como yo les digo siempre, esta célula alocada evada todos estos mecanismos de regularización, sea una célula dañada molecular y genéticamente, hace que de manera descontrolada pues empiece a proliferar. Y es aquí donde llegamos al cáncer infantil. Como les dije, esta célula se puede alocar en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero no solo le pasa a adultos, también esto de que las células se aloque y crezcan descontroladamente también pasa en los niños. Y es aquí donde empezamos a dar el enfoque de que el cáncer infantil tiene igual importancia que el cáncer en adultos, tanto así que conforme pasa el tiempo cada vez diagnosticamos a más niños con estos padecimientos y ya lo vamos a ir desglosando. Para darnos una idea del problema que tenemos actualmente con esto del cáncer infantil, vamos a hablar un poquito de epidemiología. Según las últimas estimaciones hechas por Globocan, que es el organismo que se encarga de la observación constante global del cáncer, en el 2020 dijo que cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo. De esos 18 millones, más de 200,000 casos corresponden a cáncer en niños y en adolescentes.
Si observamos bien, es un porcentaje pues bastante alto, del cual estamos hablando de la población a nivel mundial. Y con este porcentaje tan alto, pues se considera un problema de salud pública, ya que es una de las principales causas de mortalidad por enfermedad en este grupo en este grupo de edad a nivel mundial. Desafortunadamente, vemos esta estadística tan diferente. De un lado, en esta diapositiva vemos lo que sucede en países desarrollados y del otro lado vemos lo que sucede en países en vías de desarrollo. Como observamos en países desarrollados, 3 de cada 4 niños sobreviven al menos 5 años después de haber iniciado su tratamiento. Esto es un porcentaje alto de supervivencia. Sin embargo, en países en vías de desarrollo como México, cuando diagnosticamos a un niño con cáncer, más de la mitad muere, hasta en un 60%. Y es aquí donde vemos el contraste de los países desarrollados, que ya tienen un mayor conocimiento de este padecimiento, tienen mejores sistemas de salud para la detección oportuna, a diferencia de países como el nuestro, en el que todavía estamos trabajando constantemente para mejorar estos porcentajes. En México se estima que existen anualmente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. Vean cómo los números son altos. Son números que llaman la atención, son números que sin duda alguna hacen que nosotros no podamos subestimar estas cifras y que sobre todo a nosotros los oncólogos pediatras nos hacen luchar para que estas cifras, obviamente, si se mantienen a la alza, pues a nosotros nos lleguen los pacientes de la manera más oportuna. La sobrevida tristemente estimada en México es del 56% desde el momento del diagnóstico. Y anualmente cerca de 18,000 niños y adolescentes requieren de atención oncológica. Y esta atención oncológica no solo me refiero a que requieran de consulta con nosotros los oncólogos pediatras, sino que requieren tratamientos diversos. Requieren de un cirujano oncólogo, requieren de administración de quimioterapia, de radioterapia, requieren realización de estudios especializados desde ultrasonido, tomografía, resonancia. Entonces vean cómo esto del cáncer infantil pues va más allá de que solo lo estemos recibiendo nosotros, sino que también implica un trabajo en equipo constante. En México tenemos un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década. Y desafortunadamente el cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad entre 5 y 14 años de edad. Esto se los resalto porque yo todavía recuerdo que cuando empecé a estudiar medicina, hablábamos de que las principales causas de muerte eran infecciosas, causas de diarrea aguda, neumonía, y sin embargo ahora la estadística cambia radicalmente. Ya no se mueren nuestros niños de diarrea, ya no se mueren nuestros niños de neumonía. Nuestros niños están muriendo de cáncer. Y es la principal causa de muerte en México y también en la región lagunera. Entonces, por eso la importancia de divulgar tanto este tema del cáncer infantil, de que todos sepamos de que esta información es valiosa y que si todos nosotros tenemos en mente el cáncer infantil, será más fácil pues luchar contra él. Y esto repercute en que, pues, al ser la principal causa de muerte, se considera un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos como el primer lugar de la causa de muerte en nuestros niños. Y eso, pues, no solo implica un impacto estadístico, sino que implica un impacto tanto al niño que es diagnosticado con cáncer, impacta de manera social, psicológica a la familia y sobre todo económica. Desafortunadamente, un paciente con cáncer infantil requiere del tratamiento multidisciplinario que hemos venido hablando
y esto pues es un impacto económico a nivel social muy importante. Como cada vez tenemos más niños con cáncer, pues mayor es la demanda de servicios, mayor es la demanda de quimioterapia, de radioterapia, de especialistas en esta área. Y lo que nosotros de este lado, como oncólogos, queremos pues mejorar las atenciones para este tipo de niños. Y no obstante, pues es un niño en el que cambia drásticamente su vida, tenemos un impacto directo en la cuestión psicológica, social. Son niños que a lo largo de su tratamiento pues no van a poder ir a la escuela, les es difícil porque ellos no pueden jugar normal, porque ellos no pueden comer lo mismo que los demás niños. Entonces, todo esto nos habla un poquito de lo complejo que es el problema y que nosotros necesitamos de una constante participación de todos los médicos. ¿Para qué? Pues para que estos pacientes poco a poco tengan mayor apoyo. No solo en tercer nivel donde estamos nosotros, sino también en primero y segundo nivel, que es los que pueden tener mayor acceso en cuanto a número a este tipo de pacientes de primera vez. Pasamos ahora a platicar un poquito sobre las principales causas de cáncer infantil. Ya platicamos de lo importante que es el cáncer infantil, del impacto que viene con estas estadísticas como principal causa de muerte, y ahora vamos a hablar cuáles son los principales tipos de cáncer que se presentan en la edad pediátrica. En esta diapositiva vemos que en primer lugar tenemos a la leucemia. Es la primera causa de cáncer infantil en México. En segundo lugar, tenemos a los tumores del sistema nervioso central en un 12%. En tercer lugar, a los linfomas. Y en cuarto lugar, a los tumores abdominales. Dentro de estos, el primer lugar es el tumor de Wilms, hasta en un 8%, y el neuroblastoma en un 6%. Se los pongo para que por lo menos sepamos cuáles van a ser las principales causas de cáncer, las principales causas en las que nosotros como médicos tenemos que sospechar. Definitivamente hay muchos tipos de cáncer más, ¿sí? Hay rabdomiosarcomas, hay retinoblastomas, hay diferentes tipos de tumores óseos, osteosarcomas, sarcomas de Ewing, pero bueno, esos son menos frecuentes. Ya con que nosotros tengamos en mente las primeras 4 o 5 causas de cáncer infantil, va a ser más fácil para nosotros poderlo sospechar, sobre todo con médicos que tienen contacto en primer nivel, en segundo nivel, y que estos niños llegan a pedir atención de primera vez a estos lugares. Entonces, conociendo los principales tipos de tumores, pues vamos a poder sospecharlos, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante que yo les mencione los tipos de cáncer? ¿Por qué? Porque el objetivo que nosotros tenemos es que estos tipos de cáncer se detecten de una manera oportuna. ¿Y por qué yo voy a estar insistiendo en que estemos detectando el cáncer de manera oportuna? Pues porque simple y sencillamente el cáncer infantil es curable. Sí, como ustedes lo escucharon, el cáncer infantil se puede curar si nosotros lo detectamos a tiempo. Así de sencillo. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto posible? Primero, divulgando información. ¿Sale? Ustedes que están escuchando ahorita mi plática, por lo menos ya saben que el cáncer infantil existe. ¿Cuáles son las principales causas de cáncer infantil? Y sobre todo, lo más valioso es que el cáncer infantil se cura. Es difícil dar el diagnóstico de cáncer infantil. El simple hecho de mencionar la palabra cáncer como diagnóstico nos sacude a toda la familia, nos sacude a los médicos. Sin embargo, es muy valioso para mí decirles que aunque la palabra suene fuerte, que suene agresivo incluso decir que el cáncer en niños existe, también es importante mencionar y resaltar que el cáncer infantil es curable. Fíjense que los niños tienen muy buena tolerancia a los medicamentos, generalmente toleran más que los adultos, nos aguantan los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, se recuperan rápido
de las cirugías tan agresivas que realizamos, y eso es tan valioso porque estos angelitos no sé de dónde agarran fuerza, pero se mantienen siempre al pie del cañón. Y cuando nosotros damos un diagnóstico, prácticamente es muy, muy valioso decirles a los papás en qué porcentaje se puede curar su hijo. No solamente es decir, tiene cáncer, sino explicarles que existe la posibilidad de curar ese cáncer que tiene su hijo. Pero bueno, ya les dije muy bonito, lo más importante es que podemos curar el cáncer infantil, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto posible? Esto de la detección oportuna. Lo primero es saberlo, ya lo saben ustedes. El cáncer infantil se puede curar. Y para nosotros poderlo curar necesitamos la detección oportuna. ¿Y cómo vamos a hacer esa detección oportuna? Pues mediante los famosos signos de alarma. Estos signos de alarma son tan valiosos que debemos saberlo todos los médicos que tenemos contacto con niños. Desde médicos generales, médicos familiares, los estudiantes de medicina cuando van al internado y tienen contacto con niños, cuando van a su trabajo social y tienen contacto con niños, obviamente pediatras y pues nosotros los oncólogos pediatras. En general, todos debemos conocer los famosos datos de alarma. ¿Por qué? Porque estos signos nos van a ayudar a detectar de manera oportuna el cáncer infantil. Con la finalidad, les vuelvo a mencionar, de que hagamos un diagnóstico oportuno y que obviamente nosotros cuando demos información a los padres hablemos todavía de la palabra curación. Porque aunque ustedes no lo crean, al menos en esta región del país, en la comarca lagunera, la mayoría de los cáncer infantil llegan en estadios muy avanzados, en estadios tan avanzados que incluso yo ya no puedo hablarles de curación a los papás. Una cosa es que nos llegue un paciente de detección oportuna con estadios tempranos de cáncer y nosotros ofrezcamos buena cantidad de porcentaje de curación, un porcentaje alto. A diferencia de un niño que llega en un estadio avanzado y que yo incluso a los papás yo ya no les puedo hablar de curación. Imaginemos esos dos panoramas. Entonces, el niño que llega a tiempo, se detecta oportunamente, es canalizado de manera rápida con nosotros y el niño que de manera contraria no se detecta a tiempo. Y tristemente estos niños que llegan en estadios avanzados son porque la mamá no los revisaron, porque fueron con más de 3 a 5 médicos que no sospecharon nunca que esto que los niños tenían pudiera ser cáncer. Entonces, si nosotros, les repito, lo tenemos presente, lo conocemos y lo sospechamos, va a ser más fácil detectar a un paciente de manera oportuna. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que nosotros lo podamos curar. Si nosotros detectamos a tiempo, el cáncer en los niños también se cura. Para hablar de los signos de alarma, ya vimos, recordemos los principales tipos de cáncer infantil, los más frecuentes. Vamos a ir hablando de uno por uno, poco a poco, para que vayamos entendiendo y vayamos aprendiendo estos famosos datos de alarma, ¿sale? Recuerden que el cáncer infantil más frecuente en niños dijimos que era la leucemia, ¿sale? En esta imagen explico rápidamente qué es la leucemia, porque es el cáncer infantil más frecuente, ¿sí? Como nosotros sabemos, en los huesos tenemos nuestra famosa médula ósea. La médula ósea es la encargada de producir estas células que circulan en nuestra sangre. Como tenemos aquí en la imagen, en nuestra médula ósea es uno de los órganos que tiene células madres hematopoyéticas. Estas células madres, conforme se van desarrollando y conforme se van diferenciando, van a dar origen a los glóbulos rojos, los famosos eritrocitos, a los glóbulos blancos, tanto linfocitos como granulocitos, y a las plaquetas. Entonces, una persona normal habitualmente está produciendo estas células constantemente y que después de madurar pasan a la sangre, que es donde nosotros podemos tomar una biometría hemática y cuantificar
cuánta hemoglobina tenemos, cuántas plaquetas tenemos y cómo están nuestras defensas. ¿Qué pasa con la leucemia? Bueno, la leucemia nos habla, como vemos en esta otra imagen, nos habla de que dentro de ese desarrollo, una célula madre, en lugar de dar origen a las células normales, de repente se va a alocar y se va a empezar a reproducir de manera descontrolada, ¿sí? Estas células que se descontrolan y crecen de manera alocada se llaman blastos. Y entonces nuestra médula, en lugar de ocuparse de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, se va a ocupar de producir los famosos blastos. Y entonces lo que trae como consecuencia es que ya no esté liberando a nuestra sangre glóbulos rojos, glóbulos blancos ni plaquetas, sino que se van a estar liberando esos famosos blastos. Y es así que la sintomatología de la leucemia se relaciona con la alteración de la producción de células normales de la médula ósea. ¿Por qué? Porque esa médula ósea enferma, ya con células malignas, ya no se va a poder poner a trabajar a formar células normales, sino que toda su médula, poco a poco, se va a ir invadiendo de estas células malignas, dejando atrás el crecimiento de nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos y plaquetas. Y puede llegar a invadir 100% nuestra médula ósea. ¿Cuáles son los datos clínicos que van a presentar estos pacientes con leucemia? Ya les decía yo, estas células malignas crecen en la médula ósea y son capaces de irse a la sangre. Entonces, aquí en esta diapositiva les enumero la frecuencia de los síntomas que van a aparecer con estos niños. El síntoma más frecuente de leucemia es la fiebre. ¿Cómo es esta fiebre? Generalmente es una fiebre que lleva más de una semana, que nosotros le damos tratamiento, ya sea con antibióticos o con antipiréticos, llámese paracetamol, ibuprofeno, y esta fiebre sigue persistente. Vamos a comparar esta fiebre de leucemia con la de un proceso infeccioso. Cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, generalmente damos tratamiento sintomático o dirigido. Si es una infección viral, pues damos algún antipirético, paracetamol, ibuprofeno, que es lo que más frecuente usamos con los niños, y la fiebre tiende a ir mejorando, ¿sí? Entonces, de tener a lo mejor fiebre de 39 grados el primer día 3 veces al día, el segundo día va a tener dos veces al día, ya de 38.5, y el tercer día va a tener 38.2 una vez al día, y al tercer día desaparece la fiebre. A diferencia de la fiebre en una leucemia, la fiebre es persistente. Generalmente dura más de una semana y es una fiebre que no se quita cuando yo doy tratamiento antibiótico, cuando yo doy tratamiento antipirético. Entonces es una fiebre persistente que generalmente se acompaña de sudoración profusa por las noches. Esta fiebre persistente es el dato de alarma más frecuente en los niños que padecen leucemia. En segundo lugar, tenemos alteraciones relacionadas con el descenso de plaquetas. Ya vimos por qué bajan las plaquetas. Entonces, en segundo lugar, lo más frecuente es que aparezcan sangrados, ¿sí? Lo más frecuente es que aparezca la famosa epistaxis, que es el sangrado de la nariz. Pero no solamente puede aparecer sangrado en la nariz, puede aparecer sangrado en las encías, puede aparecer pipí con sangre, evacuaciones con sangre. Y algo muy característico es, como vemos en esta niña, son los puntitos rojos en la piel, que también nos habla de plaquetas bajas. Estos puntitos rojos en la piel, literal, nosotros los vemos y son puntitos rojos que aparecen en cualquier parte del cuerpo y que no desaparecen a la digitopresión. Estos puntitos rojos se llaman petequias. Entonces, el sangrado, las petequias son datos de que las plaquetas están bajas, y aquí agrego los famosos
las famosas equimosis, que son moretones en la piel. Las equimosis, o conocidos coloquialmente como moretones, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y generalmente no se relacionan con un golpe. Los niños tienden mucho a estar brincando, corriendo, jugando, pateando y pueden tener moretones ocasionalmente. A diferencia de la equimosis relacionada con leucemias, son moretones que aparecen de la nada. Es decir, un niño que lo acuesta a la mamá y al día siguiente amanece con moretones. Ella está segura de que no se pegó, no estaba jugando luchitas con su hermanito, sino que aparecen de manera espontánea. Esos son los datos clínicos que aparecen en segundo lugar. Y en tercer lugar aparece el dolor constante de huesos. ¿Por qué se les ocurre que duelan los huesos? Ya les platicaba yo dónde se encuentra la médula ósea. La médula ósea se encuentra en nuestros huesos. Entonces, les decía yo que estas células malignas empiezan a crecer de manera descontrolada, tan descontrolada que generan un dolor por dentro de los huesos, literal. Como están creciendo rápidamente, los huesitos de estos pacientes duelen. Y entonces son pacientes que se quejan de dolor. Incluso yo siempre les digo, si es un niño que antes jugaba, brincaba, iba a la escuela y de repente se queja de dolor de sus huesos o de su cuerpo, eso no es normal. El dolor óseo duele con el simple hecho de tocarlos, ¿sí? Los niños no se quieren levantar de la cama, los niños no quieren venir a sentarse a comer porque el simple hecho de caminar les duele, ¿sale? Y en cuarto lugar tenemos la palidez. Si dijimos que se bajaban las plaquetas, se bajaba la hemoglobina, ahora en cuarto lugar tenemos los síntomas relacionados con el descenso de hemoglobina, que pues es un síndrome anémico donde vamos a tener al niño generalmente con palidez y cansancio, ¿sale? Y luego ya se nos relaciona el dolor de huesos con el cansancio. Y entonces estos niños están pálidos y por su hemoglobina baja, todo les cansa. Les cansa desplazarse de un lugar a otro, les cansa ya subir escaleras, ya no quieren comer. Y es así como nosotros podemos sospechar de que un niño pueda tener leucemia. Ahora ustedes se preguntarán, doctora, ¿cuántos datos de alarma tengo que reunir? Ninguno de estos síntomas es normal, ¿sí? Si ustedes detectan solo un dato de alarma en algún niño, es indicativo de que por lo menos lo canalicen al médico pediatra. Que el médico pediatra realice una exploración completa y él decida si es o no una leucemia. Si tiene una alta sospecha de que esto sea leucemia, debe canalizarlo al oncólogo pediatra. Pero les repito, los médicos generales, médicos de primer contacto, no necesitan reunir 2 o más datos de alarma de leucemia. Con uno solo es suficiente para que ustedes canalicen y empecemos a estudiar a este niño, ¿sale? Sobre todo porque la leucemia es un tipo de cáncer que avanza súper rápido. Yo les hablaba de semanas. El niño de estar hace una semana, hace 2 semanas bien, en menos de un mes el niño se deteriora y es un niño que ya está grave. ¿Por qué? Porque empieza a tener fiebre, empieza a sangrar, le empiezan a bajar las plaquetas, le empieza a bajar la hemoglobina y en cuestión de semanas el niño se pone grave. Entonces, si ustedes tienen un dato clínico de estos, con uno es suficiente para que lo canalicen por lo menos al médico pediatra. Ya que si ustedes reúnen 1, 2 o 3, con mayor razón incluso, pueden canalizarlo directamente al oncólogo pediatra y ya nosotros haremos la revisión y solicitaremos los datos, los estudios de laboratorio, pues que necesitemos para hacer o no el diagnóstico. Muy bien. Terminamos con leucemia. Ahora pasamos a la segunda causa de cáncer en niños. La segunda causa de cáncer en niños dijimos que eran tumores en el sistema nervioso central. Estas células alocadas, como lo hemos venido mencionando,
tienen la capacidad de crecer en cualquier parte de nuestra cabecita, de nuestro sistema nervioso central. Los tumores pueden crecer en la corteza cerebral, pueden crecer en el cerebelo, pueden crecer a partir del sistema ventricular, pero bueno, al fin y al cabo todos se generalizan como tumores del sistema nervioso central, ¿sí? Y estos tumores hay de diferentes tipos. Realmente no me interesa mucho que sepamos los tipos de tumores, pero sí que sepan que es la segunda causa de cáncer en niños. O sea, imagínense, de creer que esto es poco frecuente, yo vengo y les digo que es la segunda causa de cáncer en niños. ¿Y cuáles son los síntomas que van a tener estos niños? El principal dato clínico es dolor de cabeza, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Si un niño es un niño feliz, sano, juega, brinca, corre, va a la escuela y de repente les dice, me duele la cabeza, algo no está bien, ¿sí? Un niño generalmente no miente. Un niño generalmente no le gusta estar sentado, acostado por alguna molestia. Un niño que previamente es feliz y de repente les refiere un síntoma es para alarmarnos. El dolor de cabeza en estos niños generalmente aparece de manera súbita, de un día para otro. Y es un dolor de cabeza que se hace más intenso por las mañanas. Recordemos que dentro de su cabecita está creciendo este tumor y entonces lo que va a hacer es que va a aumentar la presión intracraniana dentro de su cabeza. Por eso, cuando están acostados, la presión en nuestra cabecita disminuye y cuando nos levantamos en las mañanas, generalmente este dolor de cabeza se exacerba. Entonces, es un dolor de cabeza intenso de predominio matutino. Incluso llega a ser tan intenso que el dolor de cabeza puede llegar a despertar a los niños mientras están durmiendo. ¿Sale? Es un dolor persistente que ocasionalmente se quita con medicamento, pero pasando el efecto vuelve a aparecer. Y generalmente, recordemos que está creciendo un tumor poco a poco, este dolor de cabeza también va a ir creciendo en intensidad. Entonces el niño de referir hace una semana que le dolía la cabeza más o menos, ahora el dolor de cabeza no lo deja levantarse. Entonces, el dolor de cabeza es el principal dato clínico, ¿sale? Y en segundo lugar tenemos agregado los mareos o la náusea, que son síntomas menos frecuentes, pero que también se pueden presentar por la misma característica que ya dijimos, que está creciendo el tumor y genera datos de hipertensión intracraneal. Otros datos clínicos que podemos encontrar son cambios en el comportamiento. Son niños que de tener una personalidad, a lo mejor, yo les digo, si era un niño amigable, se involucraba en las tareas de la escuela, de repente son niños que se vuelven enojones o lloran por todo el tiempo, avientan cosas, empiezan a discutir con los que están a su alrededor. También es un dato clínico muy frecuente en los niños que tienen un tumor del sistema nervioso central. Y estos tres síntomas que ya mencionamos generalmente aparecen en pacientes que son escolares o adolescentes. Sin embargo, los tumores del sistema nervioso central también aparecen en los bebitos, en los lactantes. Y en los lactantes va a ser aún más difícil detectar. ¿Por qué? Pues porque un lactante no habla. Un lactante no te va a decir me duele la cabeza. Un lactante no va a referir mareo. ¿Qué va a pasar con esos bebés? Estos bebitos generalmente están irritables por causa del dolor de cabeza, pero ellos lo que principalmente presentan son regresión del desarrollo. ¿Cómo es esto de regresión del desarrollo? Hablemos de un niño, de un bebito de 7 meses. De ser un bebé de 7 meses que ya sostenía la cabeza, que ya se sentaba, que ya empezaba a comer solo, aunque sea con la manita, de repente ya no se sienta, de repente ya no quiere comer, de repente está muy irritable.
Eso es regresión del desarrollo. Que nosotros ya habíamos logrado algunos avances por edad, los niños que ya empiezan a gatear a los 7, 8 meses, los que ya se paran a los 9, 10 meses, los que ya caminan a los 12 meses y de repente lo dejan de hacer. Ese es un dato de alarma muy importante. Y recordemos que estos tumores en frecuencia también son muy frecuentes en los bebés. Entonces, si tienen ese comportamiento en algún bebecito, definitivamente no es normal, ¿sale? Y las crisis convulsivas son un síntoma muy poco frecuente, pero que también si nosotros hacemos una buena semiología, podemos determinar si se trata, no sé, de una crisis convulsiva febril o de una crisis convulsiva que nos haga sospechar de que el paciente tiene un tumor a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vean cómo los tumores del sistema nervioso central, su principal síntoma es dolor de cabeza, ¿sí? O en los bebitos, regresión del desarrollo. Y generalmente, ¿qué creen? A estos pacientes, a los que son escolares y adolescentes, siempre me los acusan de berrinchudos, de que no quieren ir a la escuela, de que están deprimidos. Y es bien difícil, incluso hay pacientes que han pasado hasta por 6 médicos, todos dándole y agregándoles tratamientos, pero nunca, nunca nadie sospecha de un tumor cerebral, ¿sí? Siempre recuerden esto, a los niños no les gusta estar acostados, alejados, ni con dolor. Y muy rara vez nos van a mentir. Entonces, si un niño refiere dolor de cabeza, hay que estudiar, ¿sí? Y al igual que en los niños lactantes, aquellos bebitos que ya gateaban, ya caminaban y de repente lo dejan de hacer, no es berrinche, ¿sí? Porque también los acusan de berrinchudos, de que están chipiles, de que ya no quieren hacer, de que ya la mamá está embarazada y no es así. Niños que van teniendo desarrollo significativo, llámese sentarse, gatear, hablar, caminar y de repente lo dejan de hacer, también es un dato de alarma muy, muy importante y ese niño por lo menos tenemos que hacerle, si todavía tiene fontanela abierta, un ultrasonido de su cerebrito, ¿sale? Esto en cuanto a los tumores del sistema nervioso central. Muy bien. Ahora pasamos a la tercera causa del cáncer infantil en niños, los famosos linfomas. Yo creo que de los linfomas todos hemos escuchado hablar en algún momento. Los linfomas son el tipo de cáncer que crece a partir de los ganglios, como ven ustedes ahí en la imagen. Este tipo de cáncer aparece principalmente en los ganglios. Puede aparecer en los ganglios del cuello, que es lo más frecuente, pero no solamente puede aparecer ahí, pueden también aparecer en los ganglios de las axilas, de las ingles, en ganglios que tenemos en nuestra pancita. Entonces debemos tomar en cuenta que el linfoma puede aparecer en cualquier ganglio de cualquier parte de nuestro cuerpo, aunque lo más frecuente es que aparezcan a nivel del cuello, ¿sí? ¿Y qué es esto del linfoma? Pues que las células malignas que estaban en nuestros ganglios empiezan a tener este descontrol, este crecimiento de manera desacelerada y que poco a poco van incrementando de tamaño los ganglios. Entonces, primer síntoma, crecimiento de ganglios. Y entonces, ¿por qué van a llegar las mamás con nosotros, los médicos? Doctor, doctora, fíjese que mi hijo trae una bolita aquí en el cuello. Entonces, cuando acuden con nosotros por algún ganglio inflamado, lo que tenemos que hacer es explorar todas las cadenas ganglionares, ¿sale? No se me queden con el ganglio que les enseña la mamá, porque ese ganglio es el que descubrió la mamá. Ustedes tendrán que revisar cadenas ganglionares de cuello, de axilas, las que tenemos nosotros aquí en el pliegue del codo, en las ingles, en la parte posterior, en el hueco, en el hueco popliteo, buscar todos los ganglios y también palpar abdomen para ver si no hay algún crecimiento a nivel abdominal. Recuerden que en el abdomen también tenemos ganglios. Entonces, primer dato clínico, un ganglio grande. Ahora ustedes se preguntarán,
qué tanto es grande. A nivel cervical nosotros tenemos considerado la palabra adenomegalia, o sea, un ganglio crecido, un ganglio de crecimiento mayor de 2 centímetros. A nivel de cuello es un ganglio mayor de 2 centímetros. Y a nivel de las otras regiones, un ganglio mayor de 1.5 centímetros puede empezar a llamar la atención. ¿Y cómo van a ser estos ganglios? Un ganglio que se palpa mayor de 2 centímetros y se relaciona con linfoma, generalmente es un ganglio no doloroso. Ustedes lo palpan y no duele. Generalmente este ganglio está adherido a planos profundos, es decir, no lo pueden agarrar como una pelotita y desplazarlo, sino que está fijo. Y por último, el dato más importante es que estos ganglios crecen de manera rápida, muy rápida. Es decir, si un lunes les llevan a este niño a consulta y tiene un ganglio de 2 centímetros, ustedes le van a dar seguimiento a la semana más tardar para ver cómo sigue ese ganglio, ¿sí? Y si a la semana o antes, porque si empieza a crecer de manera rápida, ustedes deberán decirle a la mamá, señora, vamos a vigilar ese ganglio de 2 centímetros y vamos a vigilar que no crezca rápido. Si empieza a crecer rápido, usted va a regresar conmigo y se considerará un dato de alarma, ¿sale? Ustedes como médicos ya saben que si ese ganglio crece hay que canalizarlo de manera inmediata, por lo menos al médico pediatra o al oncólogo pediatra. Pero ¿qué tan rápido crece? De ser un ganglio de 2 centímetros, en cuestión de una semana puede llegar a medir de 6 a 10 centímetros. Así de rápido, ¿sí? Los ganglios afectados por linfoma no esperan tanto. Son ganglios que van creciendo, 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 a pesar de que ustedes le den antibiótico, a pesar de que ustedes les den algún AINE, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, esos ganglios van a crecer y crecer y crecer de manera descontrolada. Y entonces si el lunes medía 2 centímetros, la mamá va a regresar el jueves y le va a decir, doctor, mire, ya trae otro acá, ¿sí? El de 2 centímetros ahora es de 6 y le aparece otro nuevo. Si tiene ese comportamiento el ganglio, hay que canalizarlo de inmediato. Los ganglios de origen maligno son de crecimiento rápido, no dolorosos y adheridos a planos profundos. Es el principal dato de alarma en el caso de los linfomas. Y en segundo lugar tenemos estos síntomas que también son frecuentes en los linfomas, pero no son lo más frecuente, que es que el paciente tenga fiebre, también va a ser una fiebre persistente, puede sudar en las noches, incluso llegan a mojar la cama y pueden perder peso, ¿sí? Entonces, ganglio inflamado, más que les diga a la mamá, mi hijo está perdiendo peso, más tiene fiebre desde hace 2 semanas y suda por las noches, es linfoma hasta no demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los principales datos de alarma del linfoma. Ganglio de crecimiento rápido, fiebre persistente, sudoración nocturna y pérdida de peso. Al igual que como mencionamos ahorita en leucemia, si ustedes tienen un síntoma de estos, es suficiente para nosotros canalizarlos por lo menos al médico pediatra, por favor. Muy bien, y ahora pasamos al cuarto lugar, a la cuarta causa de cáncer infantil. Hablamos de tumores abdominales. En orden dijimos que era primero tumor de Wilms y luego el neuroblastoma. Para hablar rápidamente de estos tumores, aquí bueno, a mi derecha tengo las imágenes para que ustedes puedan identificar rápidamente de dónde provienen estos tumores. El tumor de Wilms es propiamente un tumor que proviene del parénquima renal, ¿sí? Y generalmente se da en pacientes preescolares. A diferencia del neuroblastoma, el neuroblastoma proviene de las células de la glándula suprarrenal, ¿sí? Puede provenir de otras, de las cadenas ganglionares paravertebrales, pero lo más frecuente es que sea
suprarrenal. Por eso su clínica es tan confusa, porque están tan cercanos que cuando hay un gran tumor no sabemos de dónde proviene, ¿no? Si de la suprarrenal o del tumor de Wilms. Nosotros como oncólogos más o menos podemos orientarnos por las imágenes en tomografía, pero en general son muy parecidos. Si se fijan, tumor de Wilms proviene del parénquima renal y el neuroblastoma de la glándula suprarrenal. Entonces, quédense con que son los más frecuentes, primero el de Wilms, luego el neuroblastoma, y los síntomas van a ser muy similares. Lo primero que aparece es crecimiento abdominal, ¿sí? Aquella mamá que todos los días revisa a su bebé, generalmente tiene la capacidad de detectar esta masa en la pancita, ¿sí? Porque aunque ustedes no lo crean, se palpa la pancita y se siente literal la bola. Puede ser una bola pequeña o puede ser ya una gran bola que se vea un pacientito pues ya con un abdomen muy distendido, pero eso pues ya es un tumor demasiado grande. Lo primero que va a aparecer es una masa, un tumor que generalmente detecta la mamá cuando lo baña o cuando lo está cambiando de ropa. Yo siempre les digo, confíen en lo que les dice la mamá, ¿sí? Si es una mamá que conoce 100% a su hijo, créanme que va a detectar este abultamiento o este crecimiento de una bolita en la pancita. Y entonces va a llegar con ustedes, doctor, es que le palpo algo, le toco algo, esto no lo tenía. Y por favor, háganles caso, ¿sí? Estas mamás que conocen a sus bebés y existen mamás que detectan bolitas desde muy pequeños, tumores muy pequeños, son las que mejor o un diagnóstico más oportuno van a tener. Entonces, si llega una mamá y les dice esto, doctor, le toco esta bolita a mi bebé, ustedes háganle caso y lo que tienen que hacer es realizar un ultrasonido. El ultrasonido afortunadamente es un estudio que no es muy caro y que está al acceso de todos y es tan sensible de detectar masas abdominales que con el simple hecho de hacerlo podemos detectar si tenemos o no un tumor. Y ya con un ultrasonido que diga tumor, lo canalizan directamente con nosotros. Pero no hagan lo contrario. Aquellas mamás que dicen y llegan, doctor, le toqué una bolita, y ustedes me les dicen exageradas, no está bien, ¿sí? Que le vamos a dar este medicamento, que le vamos a dar el otro. Que no sea exagerada, señora, es normal. Entonces, no. Recuerden, las mamás que son observadoras van a detectar estas pequeñas alteraciones en su bebé desde el principio. Entonces, por eso es tan valioso que nosotros también eduquemos a los papás. O sea, un papá, yo siempre les digo, un papá que conoce a su niño de cabeza a pies, que lo revisa todos los días, que lo cambia, que lo baña, se va a dar cuenta de todos estos datos de alarma que hemos estado platicando. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ir corriendo con su médico que tenga al alcance y le va a decir, tengo a mi bebé con esto, esto y esto, y ustedes ya van a saber que son datos de alarma y vamos a hacer el diagnóstico oportuno en equipo, ¿sale? Por eso los tumores abdominales son muy dependientes de los padres y muy dependientes del criterio médico. A lo mejor para el médico esa bolita puede ser constipación, puede ser normal, puede ser gas intestinal, pero siempre duden cuando una mamá va y les dice directamente, esta bolita no la tenía, ¿sale? Lo ideal es hacer un ultrasonido para descartar que no haya un tumor, porque es el principal dato clínico que vamos a tener. Y si se fijan ahí abajo, otros que son menos frecuentes son el estreñimiento y el dolor abdominal, que generalmente estos dos síntomas se presentan ya cuando la masa tumoral pues es más grande, tan grande que ya empieza a comprimirme el intestino o tan grande que ya empieza a afectar, a tener como irritación visceral que genera pues el famoso dolor abdominal. Ya cuando tenemos estos dos síntomas, el tumor generalmente está muy grande. Entonces, por eso lo que a mí me importa es que nos quedemos con el crecimiento de alguna bolita a nivel abdominal. Un tumorcito pequeñito
que generalmente es descubierto por la mamá cuando lo está bañando, cuando lo está cambiando, ¿sale? Este abultamiento se puede tocar desde la parte anterior del abdomen o se puede tocar en la fosa renal, ¿sí? Puede ser esas dos opciones. Donde sea que se palpe es indicación de realizar un ultrasonido, ¿sale? Muy bien, pues espero que todos estos datos de alarma hayan quedado muy claros. De verdad a mí me entusiasma mucho que poco a poco vayamos divulgando esta información que al menos cuando yo llego aquí a la comarca lagunera todavía estaba muy en pañales, y aunque parezca broma, de verdad hay médicos que todavía no sospechan el cáncer infantil. Es triste cuando nosotros tenemos pacientes que han ido con más de un médico y que esos médicos no les pasó por su cabecita que estos datos de alarma podrían ser cáncer. Entonces, ustedes que me están viendo ya lo saben. Yo deseo que se les quede grabado para siempre y que siempre que tengan uno o más datos de alarma, piensen mal, ¿sí? ¿Por qué vamos a pensar mal? Pues porque el cáncer es la principal causa de muerte en niños en México. Y la realidad es que cada día hay más cáncer en los niños, ¿sí? Y nosotros, si trabajamos en equipo, comprendemos esto de los datos de alarma, vamos a hacer trabajo en equipo y vamos a hacer que estos pacientes cada vez se vayan diagnosticando más a tiempo. Y como dice esta diapositiva, recuerden siempre que detectar a tiempo hace la diferencia. ¿Cuál diferencia? De que nuestros niños con cáncer se curen o no se curen. Entonces, espero y les haya gustado la plática. Cualquier duda, pregunta, pueden comunicarse directamente conmigo. Estoy a sus órdenes. Y si se trata de datos de alarma, con más ganas. Soy la doctora Brenda Padilla y estoy para servirles. Muchas gracias.